Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación. Conoce la explicación por qué se aparecen fantasmas con la imagen de un monje. Platicaremos de un mítico violín que fue construido con elementos del más allá. Escucha el testimonio de una oficina que está repleta de fantasmas. Además, platicaremos sobre los misterios que encierra la cultura maya. Experiencia de una persona que se encontró frente a frente con el diablo. ¿Tú has escuchado hablar del mal del espanto? Te diremos cómo identificarlo y qué hacer si te está afectando. Esto y más en La Mano Peluda Investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es muy interesante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés hoy aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este programa en donde platicamos de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque vamos a iniciar un programa con muchísimo contenido, Gina. Así es, y además queremos tener ese contacto directo contigo a través de la multilínea 5166-3405. Y también si no lo tienes es el Miedofón 5518-019325, repito, 5518-019325, ahí nos puedes mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, fotografías, lo que tú quieras. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros, que intercambies información, que intercambies imágenes, video, todo el material que tú quieras exponer y que quieras compartir con los peludomaníacos, bueno, pues es el mejor lugar. Además en redes sociales tenemos el Facebook, MP Investigación, Twitter, @Miedoteca MX y en YouTube, Miedoteca del Terror. Bueno, y si no has visitado la página www.miedoteca.mx, es la página en donde tú puedes compartir fotografías, videos, porque ahí queremos hacer el blog del terror más grande del mundo. Así es, y tenemos con nosotros al maestro Eric Soham. Ustedes saben que pues él es un experto precisamente en situaciones de este tipo y pues hoy nos va a compartir mucho de temas interesantes. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos. Maestro, pues con temas muy interesantes últimamente se han dado, no sabemos si de repente alguien escucha un relato, alguien escucha algo que nos están contando y entonces ellos se ponen a meditar, a pensar que también les ha ocurrido algo similar. Es el caso de los famosos monjes que se llegan a aparecer, esas sombras, le llamamos sombras oscuras o sombras negras, porque ya platicábamos en alguna ocasión, maestro, que las sombras sí pueden ser unas más oscuras que otras. Efectivamente, sí, dependiendo de la calidad de vibración que tengan, dependiendo de la frecuencia vibratoria, es el color. Vamos a recordar que toda emoción o toda manifestación energética tiene una frecuencia vibratoria que corresponde a un color, a un sonido y a un aroma, a un olor. Entonces, entre más negro, pues vamos a decir que más densa la vibración y más baja, más oscura.
Ahora aquí el asunto es, maestro, no sé por qué se está dando este fenómeno, y no es de ahorita, ¿no? Ya siempre ha sucedido. Lo que se nos hace curioso es que cada vez más gente nos lo haga manifiesto el hecho de ver estas presencias que asemejan ser un monje. Efectivamente, fíjate que si nosotros conceptualizamos determinadas cosas como esta que me estás mencionando, tendríamos que empezar por ver que nosotros somos seres conceptuales, aprendemos a través de conceptos. Antes que haber tenido un lenguaje o el nombre de algún objeto en particular, nosotros cuando nacemos empezamos a ver objetos, empezamos a ver formas, empezamos a ver figuras y ya después vendrá el nombre. Por eso es muy importante toda la simbología dentro de la psique del ser humano o de cualquier ser inteligente dentro de nuestro espacio vital de aprendizaje aquí en este planeta. Los símbolos tienen una parte de representación muy importante y que es proyectada cuando nosotros vemos algún tipo de forma, algún tipo de figura. Y por ejemplo, esta de los monjes es muy particular. Cuando nosotros vemos un monje, generalmente los monjes no se les ven las manos, cuando los vemos en la forma tradicional en que van danzando por los atrios o saliendo de algún lugar de culto, meten una mano en la manga de la otra y así, y el capuchón lo bajan de manera que no se les ve el rostro. Entonces es una parte misteriosa, es una parte icónica, de la misma manera que es icónica, por ejemplo, la figura de un payaso. Tú ves algo ahí que no sabes qué es, porque tiene pintura, porque tiene cosas que no son reales, como podría ser un gorro, podría ser una peluca, y pintura en la cara que no te permite saber quién está ahí. Entonces, la gente que ve un payaso a veces le da miedo por esa razón, porque es un desconocido. Y hablando de desconocido, por ejemplo, la palabra diablo, los gitanos decían diablo a lo que no conocían, decían es un diablo, o sea, es un desconocido. Entonces, cuando nosotros vemos a un monje que se aparece, es algo que no identificamos, es algo que no tenemos un control exacto ni una definición exacta, y quién puede estar atrás de ese hábito, cualquiera. Vamos a recordar, lo hemos comentado en algunas ocasiones, Nacho, que nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con el cerebro. Los ojos no son más que un juego de lentes que enfocan para que pueda entrar una cantidad de nuestras células fotosensibles de los ojos, una cantidad de luz determinada a través de esos lentes, y va a ir a parar a una pantalla que está en el globo ocular, que es la retina. Esa retina graba esa imagen y la pasa al nervio óptico, y de ahí se va a la parte de atrás de la cabeza, al cerebro, a donde están nuestros archivos, y el cerebro te va a regresar la parte icónica más similar o más parecida a lo que tus ojos están mandando y proyectando. De ahí es de donde viene la dermovisión y otras cosas que no son más que códigos e interpretación de códigos dados de regreso por el cerebro. Vaya que son situaciones que sí se llegan a presentar, maestro, y esto que usted menciona, bueno, es un cúmulo de esos fenómenos paranormales. Aquí estaríamos hablando de esas capacidades de interpretación, pero aquí lo importante es que cuando nosotros vemos un monje, generalmente cuando hay algo que está denso, que espantan en una casa o que ven un lugar, y no tiene que ser necesariamente un monasterio, una casa a donde hay presencia, se siente densidad y se ven sombras. A veces se ven las sombras, pero no son más que figuras humanoides, son siluetas, pero a veces cuando ya se ve más física esa manifestación, es muy frecuente, pero muy frecuente que se vean monjes. Y por supuesto que también pueden verse personas común y corriente, con ropa común y corriente y características comunes y corrientes. Ajá. Pero cuando es más denso, generalmente ven el color del hábito y la capucha cubriendo el rostro. Porque cuando nosotros vemos a un ser, Nacho, y esto es una regla dentro del mundo espiritual, cuando nosotros vemos a un ser, a una persona, a una niña, a un señor, a una señora, o cualquier figura que nosotros vemos, incluyendo un monje, y no se le ve el rostro, yo te podría decir que podríamos asegurar que se trata de un demonio. ¿Y qué es un demonio? Pues es un ser de bajo astral, un ser espiritual denso, que se dedican antes que nada a vampirizarnos, son parásitos, y además a complicarnos la vida, haciendo que colapsen el ámbito familiar, laboral, social, afectivo, de la salud, económico y todos. Porque en ese sentido, maestro, de acuerdo a lo que usted dice, ¿cuál sería la diferencia entre una aparición de un niño y el monje? ¿Es lo mismo? Es decir, ¿pudiera ser el mismo ente disfrazado o representando otro tipo de ser?
Fíjate, Nacho, que esta es una pregunta interesante. Nosotros estamos en la tercera dimensión. En esta dimensión las fronteras son la velocidad de la luz y el tiempo, según Einstein. Entonces, nosotros aquí tenemos determinadas limitantes. Cuando nosotros salimos de este plano de formas y salimos de esas fronteras que nos limitan, no hay una forma definida. Vas a tomar la forma que tú conceptualices. Nosotros vamos a tomar lo más similar a lo que se nos está. En ocasiones podrán ver al monje, en ocasiones podrán ver al niño. Hay muchas personas que ven fantasmitas, que son niños, y se les ve el rostro, probablemente espantado, probablemente, no sé, triste. Cuando se trata de un ser de oscuridad, no se les ve el rostro, Nacho. Entonces, esa es una característica. Igual si se trata de un adulto o si se trata de un monje. Y las personas que tienen videncia, una videncia desarrollada, pueden verlo aún dentro de la persona, pueden ver los rostros y pueden ver la forma que tiene, y generalmente pues sí les pueden ver el rostro, pero eso hace falta ya tener determinado desarrollo o tener videncia. Maestro, por ejemplo, aquí Mónica le pregunta que ella escuchaba la voz de un hombre que le decía oye, pero ahora ya ve su sombra, su silueta, sea con luz natural o artificial. Regresando del corte, el maestro Soham nos va a dar una respuesta a esta aparición que tiene Mónica, que seguramente habrá alguien más que sufre de este tipo de sombras o situaciones. Vamos a una pausa y continuamos. 5518-01-9325, ya están sonando los teléfonos. Vamos a una pausa y continuamos. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Investigación. Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado. Sabiduría en las redes. La mano peluda. Investigación. Continuamos y estamos recibiendo todos sus mensajes. Pipen González, saludos. Gustavo Adolfo Caraza, él escucha el programa desde Las Águilas, siempre está muy atento a toda la emisión. Gretel Acenés Vázquez Dimas, escucho desde Coajimalpa de Morelos, saludos. También a Alejandro del Distrito Federal, temas muy interesantes. Y antes de irnos a pausa, teníamos esta duda de Mónica, que ella comenta que escuchaba antes una voz que le decía oye. Sin embargo, ahora esta voz tiene además una silueta, una sombra, que no importa si es de día o de noche, esa silueta se le está apareciendo, maestro Soham. Mira, esto que me estás comentando, por ejemplo, que le hablen, que le digan, oye, esto no es tan raro, Gina. Más bien te dirá que dentro de los fenómenos paranormales es frecuente, inclusive a que les hablen por su propio nombre. Si ella se llamara Marta, por ejemplo, puede escuchar que le digan, Marta, Marta. Y no solamente eso, sino que estos seres son capaces de imitar o copiar la tesitura de alguien conocido, como podría ser su mamá, su esposo, su hijo o alguien. Sin embargo, cuando ya empiezan a oírlo, eso quiere decir que no cualquier persona puede escucharlos, aunque hay ocasiones que sí, pero son muy remotas. Generalmente es cuando las personas ya tienen determinada sensibilidad y pueden tener un poco de clareaudiencia y pueden escuchar estas cosas. Sin embargo, a medida que la están escuchando, al escucharla es obvio que hay una presencia ahí. Y cuando tienen algún tipo de destello, de evidencia, o tienen evidencia, a lo mejor ella no lo sabe. Hay muchas personas que tienen facultades y no lo saben. Entonces, ahora, esa voz, pues ya tiene una figura, y eso es completamente normal, porque esa voz no le está llegando a larga distancia. Generalmente son seres que están muy cercanos a nosotros, los que nos están hablando, los que nos están diciendo. Hay ocasiones en que no se ven y en que no se oyen, pero se ponen a la altura de los oídos y nos están haciendo sugerencias todo el tiempo. Y esto viene a colación porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que no han oído ni han visto, pero dice, de repente me llega cada idea que digo yo, bueno, ¿y por qué estoy pensando en esto? Esto no es mío. ¿Por qué siento coraje? ¿O por qué pienso cosas tan distorsionadas o tan desequilibradas? Y se debe precisamente a que estos seres que están en una cercanía nuestra nos están implantando pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes, y esto es normal, Gina, cuando se tiene algún tipo de contaminación.
cuando hay contaminación, maestro, hay algunos otros síntomas, ¿no?, que nosotros podemos detectar, inclusive hasta casi podríamos ir haciendo una lista de algo que nos pudiera dar indicios de que nuestra casa está siendo afectada por unas energías ajenas a las normales, diferentes, distintas, que bien pudieran ser enviadas también, ¿no? Sí, definitivamente, Nacho. Fíjate que cuando nosotros hablamos de contaminación, me gustaría empezar diciendo que toda la creación absolutamente es una manifestación de energía. Nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, nuestras células, todo nuestro organismo es una manifestación de energía que está formando un organismo. Los muebles, las paredes, el plástico, el metal, todo es una manifestación energética. Entonces, cuando nosotros tenemos determinada vibración, porque estas son leyes, y de hecho son leyes y son enunciados de ciencia. La ley de Coulomb dice que en campos eléctricos todo se atrae y se repele según su naturaleza. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere precisamente a eso, que de acuerdo a la vibración que tenga algo, eso es lo que va a atraer hacia sí, todo lo que es igual o semejante. Por ejemplo, la madera, el metal, no sé, un tabique, un pedazo de papel, tiene una vibración específica y va a atraer hacia sí lo que le sea análogo o semejante, pero son energías, vamos a decir, frías. ¿Frías en qué sentido? En el sentido de que no varían, no tienen emociones, no tienen nada, siempre vibran igual. Una persona, un ser humano, por las emociones, por los pensamientos, por las actitudes y por todo lo que conforma esa maravilla que es el razonamiento, el raciocinio o las capacidades de un ser humano de pensar y de sentir, eso hace que nos convirtamos prácticamente en un auténtico generador de frecuencias. Si tú estás triste, vas a emitir una frecuencia de tristeza. Si tú estás contento, vas a emitir una frecuencia de felicidad. Y evidentemente a cada emoción que tú generes, estos fueron solamente ejemplos, pero todas las emociones son iguales. Cuando tú generas determinada emoción, va a generar una frecuencia vibratoria que va a traer hacia sí lo que es igual o semejante. Ahora, nosotros estamos en un plano físico, pero hay un plano paralelo al de nosotros, que es la cuarta y quinta dimensión, que interactúan con nosotros, especialmente la cuarta, y entonces estos seres se alimentan de energía, pero se alimentan de energía, los que son malos, discordante. Hay seres buenos también. Cuando una persona tiene autoestima sana, le va bien en su trabajo, tiene una relación buena y placentera, está equilibrado, pues se le arriman seres de luz y todo le sale, todo le va bien, se siente bien, está sano y todo. Pero ¿qué pasa cuando es una energía discordante? Cuando hay tristeza, cuando hay soledad, cuando hay resentimiento, cuando hay traumas, cuando hay frustraciones, esa es una energía baja y van a traer hacia ellos seres que se alimentan de esa clase de energía. Especialmente las energías más densas son las que más jalan, como podría ser el odio, el rencor, el resentimiento y el deseo de venganza, ese tipo de cuestiones. Ahora, atrae a estos seres que son antes que nada parásitos, Nacho. Lo primero que hacen es alimentarse de tu energía. Ahorita que hablabas de la sintomatología, bueno, uno de los primeros síntomas que hay cuando estos seres ya están en nuestra vecindad, o sea, en nuestro entorno, o pegados a nosotros, empezamos a tener bajones de energía considerables. A veces tienes cada bajón y dices, ay, no tengo ganas de hacer nada, hay apatía, y eso quiere decir que ese ser ahí, que se está alimentando de tu energía y además te está implantando lo que comentaba hace un momento, pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes, en fin, y hace que entiendas lo que él quiere que entiendas cuando alguien te dice algo. Tienen prácticamente control sobre todo lo que nosotros hacemos, menos una cosa que es importantísimo saberlo, tu voluntad. La voluntad es un don que Dios nos dio y que no puede ser tocado absolutamente por nadie, que ese es precisamente el albedrío. Entonces, cuando tú deseas hacer algo, no hay nadie que pueda ir por encima de eso. Y quiero decirte, porque esto podrá sonar raro, pero es real, los seres de obscuridad y los seres del mundo espiritual no se brincan las leyes. Nos ponen la ocasión para que nosotros las brinquemos, y entonces, una vez que nosotros cometemos una violación de ley, ellos ya con el derecho que eso les da por la vibración, pueden tomarte. Esa es la razón por la que te toman. Maestro, ¿y qué pasa cuando a una persona, aquí tenemos a Dulce, que a ella se le aparece un ser
y siempre que sucede esto, a los 3 días fallece alguien. Ella lo toma como una premonición, que tiene ese poder, esa evidencia. Sin embargo, es algo con lo que ella no está pues muy conforme. Entonces, podría ser un demonio. ¿Por qué le están anunciando la muerte de personas y que sea 3 días exactamente? Bueno, no necesariamente un demonio. En el libro que edité de Revelación viene el caso de una muchachita que se le presentaba la muerte. Ella la veía como la muerte, no como la Santa Muerte, no, como la muerte. O sea, con su velo, con una palidez sepulcral y toda la figura clásica de la muerte. Y se arrimaba a ella y le ofreció una rosa. En este caso, por ejemplo, que le ofreció una rosa, le estaba ofreciendo conocimiento. Es la flor de un conocimiento. Por eso ella no le estaba diciendo que se iba a morir alguien, pero a raíz de que la vio la primera vez, en unos días hubo una muerte y vino la segunda vez y vino otra muerte. Entonces, cuando se aparece algún ser y después de 3 días, que es ya un plazo fijo, en lo que va a suceder el deceso, no necesariamente tiene que ser un demonio. Podría ser sí, y voy a explicar por qué, pero podría ser no, y es lo que voy a decir ahora. Hay seres, por la facultad que tienen determinadas personas, que se arriman a nosotros para ministrarnos. Probablemente está poniendo atención y se ha dado cuenta, porque cuando se le aparece algún ser o le dice algo, no especifica muy bien, muere una persona a los 3 días, pero a ella le llamó la atención y pone atención en eso, pero podría estarle dando otra información que no ha codificado, que no ha entendido o que no ha relacionado. Y podría ser un demonio, porque los demonios lo que hacen para que un demonio pueda agarrar a una persona, necesita generar un compromiso. Por eso es que cuando una persona hace pacto, ya generó ese compromiso y es difícil liberarla. No es tan sencillo como cuando una persona lo agarran porque se lo enviaron, porque también preguntabas eso, y sí es posible que los envíen. Y eso que envían va a llegar a la persona y le va a hacer tanto daño dependiendo de la misma calidad vibratoria de la persona a la que se le envió. Entonces, este ser que puede estar generando un compromiso, dando una información hacia la gente, le está dando ya un dato, y eso es algo que va a recibir a cambio, lo van a cobrar. Es lo que hacen algunos cultos que no están bien fundamentados, que puedes pedir y son milagrosísimos, todas las peticiones se cumplen rapidísimo, pero cuando te cobran, Gina, no hay dinero que alcance a pagar. Maestro Soham, el tiempo se nos va muy rápido, pero siempre agradecemos ese conocimiento que nos comparte, que sobre todo pues les está sirviendo en cualquier parte del mundo. Gracias a la tecnología pues tenemos esa oportunidad de que estos temas de lo sobrenatural pues siempre están llegando a más personas. Muchas gracias, maestro Eric Soham, y estamos en contacto directo. Claro que sí, Gina, Nacho, como siempre un verdadero placer estar con ustedes, pero sobre todo con nuestros queridos amigos. Buenas noches. Gracias, maestro. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda, el Miedofón, mensaje de voz, también puedes dejar 5518-019325. Te estamos esperando y pon ahí desde dónde nos escuchas y, por supuesto, también tu nombre. Lo oculto se pone al descubierto, aquí en La Mano Peluda. Investigación. Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas: jale y empuje. Sabiduría en las redes. Continuamos en la emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que existe. Y aquí precisamente lo estamos recapitulando. No existe, por un lado, Nacho, un instrumento musical más estudiado por la ciencia que el violín Stradivarius. Efectivamente, es uno de los instrumentos más codiciados por los violinistas expertos, quienes afirman que la calidad del sonido es único y excepcional. La casa de subastas Taricio, esta casa está especializada en instrumentos musicales y subastó en el año 2010 un violín de esta firma, imagínate, por la increíble cantidad de $3.600.000. Para ese entonces, pues era la cifra más alta pagada por un instrumento musical. Haz la cuenta y de veras que es una cantidad exorbitante. Así es, bueno, pues dicho violín lleva el nombre de Molitor Stradivarius y fue fabricado en 1697. Se comenta, Gina,
que perteneció al general Napoleón Bonaparte. Hoy se encuentra en propiedad de la violinista estadounidense Annie Akiko Meyers, quien lo ejecuta extraordinariamente en sus conciertos. Vamos a escuchar un poquito de esta música ejecutada con el violín Stradivarius. Y también, ¿qué les parece si vamos hasta la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, donde Daniel Reyes, para conocer más de este tema, de los secretos que guardaron los violines Stradivarius, nos va a comentar este interesante tema? Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Oye, Daniel, pues uno de esos instrumentos míticos que llegan a ser famosos precisamente por la ejecución de ellos mismos. O sea, son instrumentos que tienen cierta magia y que por eso son muy codiciados. Sí, tienes toda la razón, Nacho. Realmente el Stradivarius realmente pues es uno de los violines más famosos, conocidos mundialmente. Y fíjate que los grandes expertos, los violinistas sobre todo, pues le tienen cierta fascinación e interés, porque para ellos prácticamente es una pieza que tiene un sonido único, ¿verdad? Cada Stradivarius pues realmente es único y tiene su propio nombre, como lo mencionaste anteriormente. Y pues no sé si te parezca que ampliemos un poquito más sobre todo ello. ¿Cómo no? Es muy interesante saber de piezas como esta, sobre todo porque el mismo instrumento en sí ha generado una especie como de personalidad, ¿no? Dijéramoslo así. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que Antonio Stradivarius fue un italiano que vivió en una provincia, pues obviamente ya en Italia, y se dedicó durante casi 90 años, bueno, poco menos, porque fue lo que vivió él, pues desde pequeño incursionó en el arte en los talleres donde se realizaban instrumentos musicales, y ya posteriormente pues él empezó a confeccionar los mismos, ¿verdad? Y ganando fama por ahí a mediados del siglo XVII en toda Italia. Realmente se comenta que él aproximadamente fabricó unos 1200 lo que son instrumentos, entre ellos violines, violas, ¿verdad? Y violonchelos, o ¿cómo le llaman? Hay un instrumento intermedio, más bien es el cello, ¿verdad? Que es intermediario entre lo que es el grandote ese que parece bajo, ¿verdad? O el contrabajo que le llaman, ¿no? Así es. Y pues lo que es el violín, ¿no? Es un instrumento intermedio. Y él fabricó, y fíjate que hasta la actualidad estas piezas pues tienen más de 350 años, o sea, pues realmente esta es una cantidad extraordinaria. Y fíjate que todavía siguen funcionando. Entonces, realmente para muchos investigadores y para muchas universidades, este instrumento llama mucho la atención. Incluso pues lo han radiografiado, pues han realizado diversos estudios sonoros con respecto a ello, con qué fue elaborado, y precisamente es por eso que quisimos traerlo aquí con ustedes, ¿verdad? Para que nuestros amigos escuchen. Fíjate que hay uno de los secretos que más se barajan en su construcción es acerca de un barniz mágico o alquímico. Recordemos que pues la química todavía no existía, incluso también los solventes como el tiner o la gasolina, etcétera, pues evidentemente tampoco, ¿no? Entonces realmente lo que eran pues la fabricación de este tipo de instrumentos y todo el detallado, porque cada violín pues tiene detalles extraordinarios, pues eran elaborados de manera totalmente artesanal, ¿verdad? Y pues se le imprimía de alguna manera pues ese carácter o esa personalidad que comentabas a cada uno de estos instrumentos. Se han barajado muchas hipótesis, pero entre la que más nos llamó la atención es la teoría de un barniz alquímico, ¿verdad? Que pues de alguna manera lo que es la composición o la receta de se perdió prácticamente, porque según comenta la leyenda, Stradivarius lo anotó en pues una de las primeras
hojas de su Biblia personal, pero con la finalidad pues de conservar la receta, ¿verdad? Pero lamentablemente esta Biblia se extravió y definitivamente el secreto de ese barniz se extravió y no se sabe hasta ahorita, hasta la fecha, realmente qué es lo que podía llevar. Entre ellas se comenta que, bueno, haciendo ciertos o extrayendo un poco raspando el violín, algunos violines y analizándolo químicamente, pues ha encontrado que tiene sangre de lo que es una planta que se llama dragó, ¿verdad? Es una especie de resina que se utilizaba en aquellos tiempos, curiosamente es de color rojo, ¿verdad? Y esta es una de las características que tienen ese tipo de violines, que son, su barniz es de color rojizo, entonces quizá pudiera haber, incluso fíjate, se ha especulado de que pudieran contener sangre humana. Entonces, pues realmente es una de las cosas más interesantes. No se ha detallado así a ciencia cierta, ¿verdad?, lo que es la posibilidad de la sangre, pero sí se les hace muy curioso que este tipo de instrumentos tenga ese color rojizo. Además también hay otros estudios que sugieren que a lo mejor podría haber partículas metálicas pegadas a la madera y entonces de esta manera pues dicen que puede ser uno de los factores que tengan ese sonido tan particular. Incluso Daniel, no sé si tú has oído también hablar de que puede ser que el bórax, ese bórax que nosotros conocemos actualmente, que pues se utiliza para en algunas ocasiones insecticida y puede ser también para detergentes, bueno, que él para cuidar a sus instrumentos de los insectos les puso bórax, que ya con el tiempo, sin él quererlo, pues le dio esa sonoridad a los violines. ¿Qué tan cierto será? ¿También será un mito? Pues realmente son muchísimas las teorías. Yo me encontré con varias, ¿verdad? Incluso por eso realmente me llamó la atención. Fíjate que entre otras de las cosas que comentan, hoy en día menciona un investigador de una universidad de Estados Unidos, de que también pudieran contener, le llama biotecnología, en el sentido de que quizá un hongo especial, ¿verdad?, también se adhirió a la madera, porque te digo, pues hay muchísimas teorías, y pues también con eso dotó de esa sonoridad. Pero fíjate que ya para terminar, pues una de las cosas también que son interesantes es de que se menciona que quizá lo que es el lavado de la madera, el tiempo que permanecía pues en el agua, pudiera haberlo dotado a la madera con estas características. Otra de las teorías es que utilizaba barcos fantasma, es decir, aquellos que quedaban hundidos en el mar, los extraían y pues con eso confeccionaban los instrumentos. Y pues ya para terminar también se comenta acerca del árbol, de un árbol en el río. Comentan pues la historia, dice que había un árbol que se había caído y había permanecido pues en el lecho de un río, y Stradivarius pues lo sacó, lo empezaron a cortar, y pues de esos troncos empezaron a confeccionar los más de 1000 instrumentos que pues llegó a fabricar, ¿no? Entonces realmente pues son muchísimas las teorías que se tienen con respecto a esto. Lo cierto es que es un gran misterio el violín Stradivarius. Y hasta la fecha se dice que hay 650 de estos violines, por eso la sonoridad y el hecho de que solamente queden esa cantidad, pues los hace que sean instrumentos muy, muy caros. Y muy especiales. Escuchándote hablar y escuchando tu exposición, no cabe duda que algunas situaciones extrañas acompañan a estos instrumentos que por supuesto son únicos. Pues los invitamos también a que visiten el blog de Daniel Reyes, Una mirada a lo desconocido. Ahí puedes encontrar cosas muy interesantes, entrevistas, cuentos para el alma, sugerencias de música y libros. Y bueno, Daniel, muchas gracias por esta entrega acerca de este violín que incluso se podría denominar el sonido mágico del violín Stradivarius. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Comunícate con nosotros a través del Miedofón 5518-019325. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr,
gritar y sudar. La mano peluda. Investigación. No hemos cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir la ley. Jennifer López. Porque distinguimos el mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación. Continuamos en el programa situaciones extrañas, insólitas, apegadas a lo sobrenatural y que ocurren en lugares que son públicos, que tienen muchos años de construcción y que han habido varios acontecimientos que los han marcado y que incluso las personas que van con frecuencia a estos lugares o que trabajan ahí, pues detectan que hay fantasmas, entidades o presencias que andan ahí merodeando ese lugar. Sobre todo, Gina, en el centro histórico de la Ciudad de México han ocurrido una infinidad de acontecimientos que tienen que ver con lo paranormal y con lo sobrenatural. Fantasmas, apariciones, algunos espectros que están atrapados entre las paredes, algunas almas perdidas, Gina. Vamos a ir con Claudia Rebeca, que ella nos va a comentar acerca de uno de estos recintos que seguramente si tú vives en la Ciudad de México lo vas a ubicar y que viven situaciones muy, muy extrañas. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Gina. Señor Nacho, muy buenas noches. Pues definitivamente que en todas partes se pueden vivir experiencias de este tipo, ¿verdad, Clau? Pues bastante, sí, ¿cómo te diré? Espeluznantes en cierta forma. Porque ahí en ese lugar hay dos tipos de fantasmas, de los que no hacen nada más que jugar, o de los que sí te ponen los pelitos de la piel de punta, ¿no? Así es, te ponen, como dirían, la piel chinita, ¿no? Sí, bastante, ¿eh? ¿Y cuáles han sido tus experiencias? A ver, platícanos, Clau. Mira, yo estuve trabajando ahí en el centro de la imagen, a un lado de la biblioteca de Valderas. Sí. Era afanadora. Entonces, pues son oficinas. Es en cierta forma una galería donde se exhiben arte fotográfico. Pero estaba en remodelación. Siempre por lo regular está en remodelación. Entonces, aunque esté cerrado, a nosotros nos toca seguir limpiando, ¿no? Entonces, un sábado oía voces en una de las oficinas porque tienen una ventana. Entonces esa ventana está tapada, pero aún así se escuchan voces. Y mi curiosidad, pues, me ganó y por una rendijita me asomé y vi otra oficina del otro lado con lo mismo, escritorios, personas ahí pues laborando. Se me hizo fácil comentarle a una amiga y ella me dice, es que no hay ninguna oficina del otro lado. Digo, ¿cómo no? Si la acabo de ver. Dice, no hay nada. Dice, del otro lado, hacia abajo está la biblioteca. No me quedé con la duda y fuimos las dos. Y al asomarnos efectivamente hacia abajo estaba la biblioteca. Uh-huh. Ya no estaba la oficina. Y pues sí me dejó impresionada. ¿Qué pensaste en ese momento, Claudia? Pues no sé. No tuve cabeza para pensar qué había sido, si cosas de otra dimensión o alguna cosa paralela o qué fue. ¿Llegaste a dudar de tu cordura? Pues a lo mejor porque no había desayunado, pensé que sí. No, pero sí, nosotros desayunamos antes de empezar a laborar, pero sí son detallitos que te quedan pensando. Estas
Esas personas que tú viste, ¿qué aspecto tenían? ¿Eran hombres, mujeres? ¿Estaban vestidos como de oficina? ¿O todos de negro? ¿Cómo fue esa visión que tú tuviste? Pues gente joven, sentadas en el escritorio con sus computadoras, otros parados ahí junto a ellos platicando, o sea, normalmente como lo hacen en una oficina. Entonces a mí pues no me cayó de extraño porque dije, es una oficina igual a esta. Uh-huh. Pero mi sorpresa es de que me dice mi compañera, mi amiga, pues que ahí no había nada. Ok. ¿Y luego, Clau? Días después, también laborando en la misma oficina, terminé de hacer mis labores, pero se me olvida la jarra de la cafetera, entonces bajé por ella para subirla y al acomodarla veo que el ventilador está prendido, cosa que yo no puse. No, pues, se me hizo fácil apagarlo y bajar a preguntarle a la encargada y al policía en turno que quién había subido a prender el ventilador, que yo ya había terminado. Dice, no, nadie subió. Pero se quedaron viendo ellos y al mismo tiempo dijeron, dice, estamos comentando lo de la niña que se aparece. Dice, ya te dieron la bienvenida. Le digo, ¿cuál niña? Dice, es que aquí se aparece una niña que juega en toda esta parte de la entrada y las oficinas. Subimos y pues efectivamente estaba el ventilador caliente de que como si ya hubiera tenido mucho tiempo trabajando. O sea que no fue algo que estuviera preparado para ti, sino de que ahí hubo una actividad previa y no es, al parecer no era la primera vez que se manifestaba, ¿no? No, ahí seguido nos espantaba. Pero lo curioso de este caso es que no te ponían la piel chinita, sino que como que en cierta forma tolerabas ese tipo de detallitos. Más sin en cambio en la galería de atrás, en donde están los cuartos, ahí sí se siente un ambiente muy pesado. Clau, nos compartiste fotografías que tú tuviste esa oportunidad de capturar y que nos gustaría que nos explicaras para que también quienes quieran verlas también puedan acceder a ellas y pues vean esto que tú viviste. Sí, ahí arriba abajo más bien de la oficina que les mencionaba, ahí hay un tragaluz, por lo cual está todo cerrado, o sea, está sellado. No hay por donde pase un poquito de aire. Y ese otro día, terminando de aspirar la alfombra, sentí una brisa así de airecito, que hasta el pelo me movió, el cabello me movió. Mi reacción fue decirles, ¿saben qué? Que no estoy de humor para que me estén espantando, así es que me dejen en paz. Al instante se quitó el aire, pero no me dio miedo, sino que como que me agarró de sorpresa y con coraje les dije eso. Uh-huh. Y ya no volvió a pasar. Realmente lo que hiciste tú, Klaus, a lo mejor sin darte cuenta, es que hiciste un comando. Diste una voz, una orden en donde comandabas de manera firme que te dejaran en paz, porque a veces es lo que suele ocurrir cuando alguien está con convicción, ¿no? Porque cuando uno duda, cuando uno entra en temor, entonces puede suceder lo contrario. Más que nada, como no tiene barandal la escalera, pues sí me daba miedo de caerme por sorprenderme de ese tipo de detalles de que espantan. Más en cambio, abajo de esa oficina hay un cuarto donde guardan todos los archivos de las galerías de las obras que van presentando, pero tiene una ventana que la verdad a mí me daba pavor. Seguido en ese cuarto
fallaba la energía eléctrica y pues yo sentía que en cualquier momento me iba a salir una persona, un hombre a espantarme, y trabajaba rápido con tal de salir lo más rápidamente posible de ahí, porque sí daba escalofrío. Pues una experiencia que está muy apegada a lo sobrenatural y bueno, estamos checando todas estas fotografías. Tú también ingresa al Facebook MP Investigación o a miedoteca.mx para que analices estas imágenes que Claudia Rebeca pues nos está compartiendo, y por supuesto que tiene mucho más que decir y experiencias en otros ámbitos, pero en otra ocasión vamos a platicar contigo para que nos sigas compartiendo todo esto que tú tienes. Claro, cuando gusten. ¿Sí? Sí, te digo, también he tenido experiencias con, bueno, no de presenciar a los ángeles, pero de sí sentirlos, y de, ahora sí que los milagros que me han hecho en cuestión de ayudarme con mis hijos. Pues si te parece bien, ahí nos lo puedes ir platicando poquito a poquito para que nuestros amigos se vayan enterando de que el mundo sobrenatural es real. No, que sí es real. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Te estamos esperando, queremos escucharte. Comunícate al Miedofón 5518-01-9325, mensaje de texto, o también puedes enviar un mensaje de voz. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación. No guardo rencor, pero sí tengo memoria. Sabiduría en las redes. Continuamos con esta emisión de lo insólito, de lo sobrenatural, pero además de lo muy interesante. Y Nacho, una de las culturas definitivamente pues más intrigantes, más misteriosa, es la de la cultura maya, que encierra grandes misterios, como pues para empezar, las ciudades mayas, que dicen, una de las teorías es que fueron abandonadas antes de la llegada de los españoles. Así es, y eso es lo que se llega a decir. Pero bueno, en el mundo de los mayas hay tantísimas cosas que podríamos platicar. Me sorprende mucho la precisión con que hicieron esas construcciones, esas pirámides, que de verdad debió haber sido un esfuerzo bárbaro. Probablemente nunca sepamos cómo fue que las lograron hacer, porque es algo realmente que pudiera venir de otra tecnología, de otros lugares, pero son temas que, bueno, regularmente no se platican mucho de esta manera. Hay temas que son muy, muy variados en cuestión de los mayas y que tienen cierto enigma. Vamos a nombrar, por ejemplo, la Atlántida y los mayas, el calendario, por supuesto, maya, las profecías que tanto estuvimos esperando en el 2012 y mucho más. Y para esto tenemos hoy con nosotros a Marco Dávalos. Él es investigador de temas insólitos y hoy nos va a hablar de los misterios de los mayas. Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues mira, es interesante este tema que decidieron tocar, porque realmente no se dirá la última palabra acerca de los mayas. Yo creo que nunca nos moriremos y los misterios mayas van a seguir, en lugar de dilucidándose y viéndose más claros, más y más enigmas seguirán abrumándonos. Pero pues, ¿de dónde salieron ellos? Es algo que todavía no queda perfectamente claro. De acuerdo a las cronologías, a los descubrimientos, como aquella famosa placa que se descubrió en Tikal, Guatemala, la famosa placa de Leiden, pues se puede datar la cultura maya más o menos de hace unos 5,000 años, ¿verdad? 3,000 y pico de años antes de Jesucristo. Pero hay una serie de enigmas que no dejan de sorprendernos. O sea, ¿cómo es posible que ellos hayan desarrollado un calendario de tal perfección que pues nos desconcierta simplemente porque no tiene, al parecer, una congruencia con el periodo de tiempo que los mayas vivieron? Si estamos hablando nada más de 5,000 años, ¿por qué ellos desarrollaron un calendario que cuenta el tiempo pues hacia atrás y hacia adelante por millones y millones y millones de años, billones diríamos, trillones, hacia el pasado y hacia el futuro? ¿Por qué los mayas tenían esa obsesión por el tiempo? Hay quienes los ha calificado a ellos de hijos precisamente del tiempo, una cultura que vivió para el estudio del tiempo. Pero ¿cuál era el meollo de este asunto? ¿Por qué esa obsesión? Si
Si analizamos un poquito, pues, el calendario, veremos que, sabemos todos que es de base vigesimal, ¿verdad? Contrariamente a lo que nosotros utilizamos, que es el decimal. Ellos todo lo contaban a base de ciclos de 20. ¿Eso qué tiene que ver? Pues con la base del calendario, ¿no? Por ejemplo, tenemos un periodo de tiempo que es denominado el Catún, ¿verdad? Que equivale a 7.200 días. Luego el Bactún, de 144.000 días. El Pictún, de 2.880.000 días. Y así nos vamos saltando hasta llegar a un periodo alucinante que es el Alautún, que tiene más o menos 23.040.000.000 de días. Entonces esos periodos de tiempo no tienen ninguna relación con la estancia de los organismos vivos aquí en la Tierra. ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Será acaso que los mayas venían quizás de otra galaxia y tenían que usar este tipo de conteo, pues nada menos que para contabilizar los años que se tardarían de transportarse de una galaxia a otra, o quizás de un rincón de una galaxia al rincón de otra? Por ejemplo, se asegura que para transportarse de una galaxia a otra se requieren algo así como 2 millones de años de luz. O sea, podemos imaginarnos esto, viajando a la velocidad de la luz durante 2 millones de años para poder alcanzar otro cuerpo celeste. Otro de los enigmas de los mayas, pues son sin duda las gran cantidad de ciudades que ellos construyeron, pero no deja de sorprendernos que hayan elegido pues todo tipo de lugares para asentarse, desde lugares y pues ampliamente, digamos, favorables para establecer una ciudad, es decir, que contaran en primera instancia con depósitos de agua junto a ellas, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad sagrada de Cobá, que se encuentra al norte de la península de Yucatán, que es una ciudad extraordinaria que prácticamente se encuentra debajo de la selva y junto a la cual se encuentran pues unos lagos, ¿verdad? de agua dulce, que es pues precisamente propicia para que ellos pudieran construir las ciudades, y hasta hoy podemos admirar estos lagos y también a los cocodrilos que los habitan. Pero como el caso, por ejemplo, de Tikal, que es una de las ciudades más imponentes de ellos, una de las más grandes, que todavía no ha sido explorada totalmente, como también el caso de Chichén, en México, y esta ciudad gigantesca de Tikal, que tiene una arquitectura pues extraordinaria, no se repite absolutamente ni en número de edificios, ni en la magnificencia y la altura de los mismos, en ninguna otra ciudad de los mayas. Pero esta ciudad de Tikal es construida en un lugar totalmente inhóspito, muy alejada definitivamente de los yacimientos de agua. Entonces nos deja pensando, ¿cuál era el propósito de construir una de las ciudades más importantes que requirió tantísimos, pues digamos, millones de metros cúbicos de material para levantar todas estas gigantescas pirámides de más de 70 metros de altura? ¿Y qué sentido tenía ir a sentarse en un lugar así? Pues hay quienes aseguran que si nosotros nos ponemos a trazar, haz de cuenta, en un mapa que tengamos de todas las ciudades mayas, y trazamos y unimos las ciudades más importantes, veremos que tiene una similitud con la figura que describe la constelación de Acuario. ¿Sería acaso que los mayas provenían de esta constelación? Pues un tema muy interesante, y ahorita, por ejemplo, estás hablando de esta constelación, pero para empezar, iniciaste tu entrega hablando del calendario, y aquí hay que resaltar que fueron ellos precisamente quienes descubrieron que el tiempo es circular, que es como si fuera una rueda, que en cada vuelta se cumple un ciclo, dicho en otras palabras, que cada ciclo se repite lo mismo, así como un segundo se repite 60 veces en un minuto, pues de la misma forma un día se repite 7 veces en una semana. Entonces, este es un descubrimiento que se le atribuye precisamente a los mayas. Sí, como todas las culturas más antiguas del mundo, tenemos el honor, ¿verdad?, el orgullo que los mayas sean de esta parte del mundo, pero también pues los hindúes también nos hablaban de estos ciclos eternos, sagrados. Recordemos también que al igual que los hindúes y los mayas, pues nos hablaban de estas cuestiones también místicas, de cómo se originó realmente el universo, cómo fue
el principio de los tiempos, antes de que surgiera la humanidad siquiera en esta tierra. No resta más, no queda más que leer el Popol Vuh en sus primeros párrafos, donde nos narra precisamente cómo era esta tierra antes incluso que apareciera no la humanidad, como dije, sino la vida misma. Ahí les recomiendo que lo lean. Podría ser posible incluso que los mayas tuvieran una antigüedad mayor aún que los mismos hindúes, y al pensar en cómo contabilizaban pues el tiempo en ciclos que van mucho más allá de la aparición de la vida en esta tierra, podríamos pensar a lo mejor que podrían provenir, pues no de este mundo, ¿verdad?, sino de otro mundo. Incluso hay quienes aseguran que pues los edificios del Tikal, si los vemos por un costado, representarían naves espaciales a punto de despegar. Quizás suene una teoría descabellada, pero ya ven lo que pasó con el famoso personaje de Palenque, que todo el mundo pues decía que esa teoría que apuntaba que él podría representar un personaje extraterrestre, pues era una locura, y resulta que ahora se está retomando esta cuestión ya de una manera más seria y con los avances tecnológicos actuales, y realmente no es descabellado pensar que ese hombre de Palenque, al no corresponder su tipo físico al de los mayas, pudiera ser quizás un personaje extranjero o quizás proveniente de algún otro mundo, ¿no crees? Y para mí, Marco, yo te voy a confesar algo. Para mí es irremediable el hecho de pensar. Cuando me hablan de los mayas, inmediatamente pienso en los egipcios. Y cuando me hablan de los egipcios, me pasa lo mismo, pero con los mayas. No sé por qué hay algo que tiene que ver con ellos. Yo siento que hay alguna afinidad. Sería interesante posteriormente hacer un estudio más exhaustivo en ese sentido. ¿Qué relación o qué similitudes podría haber entre estas dos culturas, entre los egipcios y los mayas? Porque para mí que hay muchas cosas que tienen en común. Al hablar de los mayas siempre pues nos falta tiempo, pero seguramente en próximas entregas estaremos hablando otra vez de los mayas y todos esos misterios que los rodean. Muchas gracias, Marco Dávalos, investigador de temas insólitos, por platicarnos precisamente de estos temas muy interesantes. Gracias a ti, y hay un Facebook si quieren profundizar más, que es Mensaje Acuario 24. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-019325, mensaje de texto, o también puedes enviar un WhatsApp de voz. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, temas insólitos, interesantes, que no tienen explicación lógica, pero además temas que están relacionados con leyendas, con misticismo. Y ahora vámonos hasta Veracruz, hasta el puerto de Veracruz, con nuestro colaborador René Irán, investigador de misterios y también del fenómeno OVNI. Hola Gina, muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Tenemos un caso extraordinario aquí en la entidad veracruzana con el señor Gonzalo. Gonzalo, ¿qué fue lo que ocurrió en ese sitio? Platícanos esta historia. Bueno, inexplicable aún, pero tú lo viviste. Pasando al entrar a un camino vecinal para ir a mi casa, encontré, a principio de camino, encontré un muchacho, una persona que estaba a un lado del camino, y le dije: vámonos, compadre, que la luna está buena para caminar este camino. Y no me contestó. Claro, porque pues yo no le dije nada, ¿no? Seguí caminando. El problema es que a los 30 metros que había yo caminado, el fulano ese iba delante de mí, todo de negro. Entonces, yo al aproximárseme, yo a él le empecé a hablar, a decirle: oye, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste ahorita que pasé? Entonces, el problema fue que cuando ya estaba yo muy cerquita de él, mi cuerpo empezó a ponérseme entumido. Me empezó a agarrar un dolor de cabeza, y entonces yo quise hablar,
pero las quijadas las tenía yo trabadas y se me desapareció el individuo ese. Entonces yo me sentí mal en la forma en que no me pude comunicar con él y se perdió de vista. Entonces me volví a componer otra vez poco a poco en el transcurso de 5 o 6 minutos y proseguí caminando y allá delante de mí lo volví a ver otra vez que iba delante de mí. Entonces llegué casi cerca de él y le menté la mamá. Le dije varias cosas que no puedo decirlas, pero que en realidad fue cuando ya mi cuerpo quedó todo tensado hacia un lado del camino y empecé a sudar y la vista se me nubló y entonces me empezó a doler mucho la cabeza y perdí otra vez la visión de esa persona. Entonces ya me fui poco a poco, ya iba yo por el camino, varias personas me vieron que venían en sentido contrario y me vieron y me dijeron que parecía yo un borrachito, que venía yo caminando así para allí para acá, pero es que yo no aguantaba el dolor de cabeza y iba yo bien sudadito. Llegué a la entrada por donde yo vivo y caminé como 40 pasos y salió una perrita que tenía yo a buscarme y al tocarme la rebotó de mi cuerpo y salió huyendo y gritando. Entonces salió la abuelita de mi esposa y me dijo, no hijo, hasta aquí que párate. Y le dijo a uno de sus hijos que me trajera un catre de yute y ahí me acostaron sobre una sábana. Me empezó ella a limpiar y a echarme humo de un tabaco. Entonces lo que me dijo ella después, yo me quedé dormido. Al otro día temprano, ahí amanecí y temprano la familia salieron para afuera, para el monte, a hacer sus necesidades. Y uno de ellos salió corriendo, que vio a la perra que estaba toda quemada, como si le hubieran prendido un cerillo. ¿Esta entidad dices que vestía de negro? Sí, vestía de negro. Descríbelo un poquito más, ¿cómo era? Era alto, delgado, pantalón blanco, pantalón negro, botas y una camisola de manga larga negra también. Era lo que se le veía, yo nada más de atrás lo vi todo parejo. Era así esa persona de negro. Ya después otros viejitos me dijeron que siempre, ciertos años, aparece esa persona ahí. Que ya otras personas lo han visto y han muerto. O sea, de verlo, ¿han muerto? Han muerto porque se le quieren a orillar y esa cosa los... Ok, tú dices que quisiste acercarte a él, estaban en tu camino y tú tuviste una reacción como de parálisis, ¿no? De parálisis, exactamente. ¿Cuál fue tu impresión? Pues mi impresión fue de que podría haber sido el demonio. ¿Por qué afirmas esto? Porque era cosas que al perderlo de vista, se perdía de vista, así nada más, cuando estaba cerca yo de él para llegar, se perdía. Y yo empezaba con los problemas en mi cuerpo. ¿Te causaba una reacción a esta entidad? Sí, por las extremidades y todo el cuerpo. Parecía que tenía yo granos en todo el cuerpo, se me ponía, y el dolor de cabeza. ¿Dices que tuvieron que tratarte cuando llegaste a casa? En la casa me empezaron a echar humo, me empezaron a untar loción y unas hierbas que me empezaron a pasar por todo el cuerpo, para que empezara yo. Y ahí me quedé dormido. Hasta el otro día temprano me paré, me levanté temprano, en el mismo lugar, porque no me dejaron pasar, porque tenía yo criaturas chicas, niños. Tenía yo con mi familia, o sea, mi esposa. ¿Tu nombre completo, hermano? Gonzalo Campos. Gonzalo Campos. ¿En qué zona fue? En La Joya.
La Joya, del municipio de Medellín, ¿verdad? Medellín de Bravo. Bueno, transmitió, mis estimados amigos de la Mano Peluda de Investigación, René Irán, desde Veracruz. Muy buenas noches. Ha llegado el momento de escuchar la creepypasta de hoy. Esta es la creepypasta de hoy. La Mano Peluda. Investigación. El diario de Adria. La primera vez que vi una bruja fue en una hoguera. Mi padre me llevó a la plaza del pueblo a verla. Me dijo, mira, esa es la cara del mal. Pero su aspecto era igual al de cualquier otra mujer y ardió como cualquier otra cosa. Cuando las llamas la envolvieron, sus ojos se encontraron con los míos y la bruja se rió. Mi padre nunca entendió. Nació en cuna de oro y se pasó toda la vida esforzándose por proteger su riqueza. Yo era sangre de su sangre, pero a él le importaban más los nombres en los libros y los rostros en los cuadros que su propia hija de carne y hueso. ¿Sabes lo que es el miedo? El miedo de saber quién eres, el miedo de saber lo que haría tu propia sangre si supiera lo que eres. No, tú nunca podrías entenderlo. Todo el mundo te ve como un salvador. ¿Has pensado alguna vez en todas las vidas que has arrebatado? Padres, amantes, hijas. Me preguntaron qué veo cuando miro el fuego. Veo un hombre que arde, veo una bruja que arde, veo terror y un hambre que consumirá todo. ¿Qué esperanza pueden tener los hombres contra el hambre tan poderosa? Me he entregado por completo a las llamas. Mi padre murió quemado. No paró de gritar mientras las llamas lo consumían y el aire saturaba de un olor empalagosamente dulce. Me había encontrado. Por primera vez en su vida se había percatado de mi existencia y cuando vio que las llamas no me tocaban, susurró una palabra. ¡Bruja! Pero la usé a mi favor. Cuando sus hijas daban a luz un crío que debía desaparecer, cuando había una enfermedad que ninguno de los sanadores podía curar, ¿a quién recurrían? Cuando me necesitaban, la moral de la que presumían durante el día desaparecía, como siempre sucede. La primera vez que lo oí, su voz me perforó el cráneo. Me recordó el tono frío y arrogante de mi padre, pero era algo más que una voz. Era un amasijo de voces. Cuando lo oí, vi la llama y conocí el miedo. Fue un hombre el que vino a mi cama esa noche, pero cuando lo miré a los ojos, vi al otro, aunque ni él sabía de su existencia en ese momento. No oí la voz del hombre, no. Oí la otra voz, esa que ha estado conmigo durante todos estos años. Me entregué a él por completo, al que desde ese momento ha sido mi amo y señor, Satanás. Esta fue la creepypasta de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda Investigación. Antes me iba mal, pero me compré una escoba y ahora me va re bien. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda Investigación. Continuamos en el programa. Hay muchos mitos, supersticiones que también aquí tocamos para aclararlos de qué se tratan. Hay mucha gente creyente de lo que se le ha llamado curar de espanto o también mal de ojo y pues van a diferentes mercados, quieren que les asesoren y entonces a veces no reciben esa atención
adecuada, o bien a lo mejor no es que tengan esa necesidad de curarlos de espanto, Nacho, y entonces aquí les vamos a aclarar a qué se refiere esta frase. Claro, Gina, porque en muchas ocasiones puede deberse a la sugestión, la tan famosa sugestión. Sin embargo, esto no quiere decir que este fenómeno no exista o no se dé en las casas. Además, porque es una tradición que se puede decir ancestral, que ha venido de generación en generación, donde pues los abuelos y bisabuelos hacían limpias, baños, mezclaban aguas y entonces hacían todo un ritual para que ese espanto no causara daños, enfermedades a una persona. Aquí tenemos con nosotros a Hilde Gelson, investigadora de lo paranormal, parapsicóloga, y que hoy nos va a hablar de la llamada cura de espanto. Hilde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Hilde. Pues con este tema que es muy recurrente, regularmente se presenta cuando hay niños pequeños. Sin embargo, sabemos que no son las únicas víctimas, ¿no? Que puede ser cualquier persona. Pero los niños pequeños dicen, es que le tiene espanto, hay que curarlo de espanto. O como decía Gina, el mal de ojo. Lo primero que sería para mí importante aclarar es que si la curación del espanto es lo mismo que el mal de ojo o tiene alguna relación. No, es completamente diferente. De hecho, bueno, ahorita vamos a abordar propiamente lo que es el espanto, enfermarse de susto, de espanto. Y bueno, en otra oportunidad definiremos bien lo del mal de ojo, pero son dos cosas distintas. El mal de ojo tiene que ver con una cuestión más bien energética. Y el espanto sí tiene que ver con un desorden fisiológico. Entonces, por mucho de que tenga toda esta cuestión mística y toda esta cuestión cultural de por medio, sí es un desorden fisiológico. Porque una de las señales para saber si una persona tiene espanto, por ejemplo, es que se le pongan los ojos amarillos. O sea, aquí hay una afectación del hígado y de los riñones. Aquí en los riñones son los que van a recibir, en este caso, la impresión o el susto como tal. Entonces, esto sí es fisiológico. Aquí en México, como en otras partes del mundo, incluso en Asia también existe este problema, en Latinoamérica, es un problema que se ve realmente como una enfermedad. Luego a mí me llegan muchos casos que son principalmente niños los que se ven afectados por esta situación y que consiste en cuando hay un evento traumático, cuando la persona pasa por algún accidente, un robo, una impresión fuerte, que lo muerda un perro, que te ladre un perro y te asustes. Esas son las situaciones que frecuentemente detonan este mal de espanto, este mal del susto, ¿no? Aquí, para saber que una persona está sufriendo este mal, es muy importante saber diagnosticarlo para no dar un diagnóstico equivocado. Es muy importante saber observarlo. Entonces aquí pues se acude a la curandera, se hace una revisión espiritual. A veces algunos confirman esta información con algún tipo de oráculo. Hay gente que solamente con verlo se da cuenta si están los signos pertinentes. También puede detectarse con una lectura de huevo, por ejemplo, o limpiando a la persona con una piedra de alumbre y luego quemarla y ver si ahí en el fuego pues se manifiesta algún tipo de señal que confirme este dato. Las personas que padecen espanto empiezan a adelgazar mucho, empieza a sumirse la piel, aunque no hayan bajado mucho de peso, pero se empiezan a marcar las ojeras, se ven los ojos amarillentos, se ve un semblante entristecido. Y pues bueno, esto es lo que frecuentemente los chamanes, los curanderos, es lo que ya toman como un sí. Se debe de realizar un ritual que tiene como fin recuperar el espíritu o volver a fijar el espíritu de la persona a su cuerpo. Porque aquí cuando sucedió el espanto, pues lo que se interpreta es que el espíritu se removió o el espíritu se ausentó de la persona o no está fijo al cuerpo de la persona, y esto puede derivar incluso en la muerte o en algún otro tipo de enfermedad crónica a mediano o largo plazo. ¿Es verdad que para curar este espanto hay una hora específica donde se tiene que realizar esa curación o es simple mito? Bien, para la curación casi siempre los ritos se hacen por medio del sol. Hay varios métodos, desde la toma de algunas hierbas, desde frotar todo el cuerpo del enfermo con ciertas sustancias, con ciertas composiciones de hierbas como espíritus de untar, jalar el cabello de la zona de la mollera y gritarle al oído o a la cabeza su nombre para volver a llamar justamente a hacer esta fijación del espíritu al cuerpo.
Hay veces que se ponen envueltas a las personas en cobijas y se las deja que suden al sol para que esto también ayude a que nuevamente el espíritu regrese. Pero es importante realizarlo alrededor del mediodía, porque es el momento en el que está más fuerte el sol. Entonces esto casi siempre se hace entre 12 del día y 3 de la tarde, que es cuando la energía solar está en su regencia máxima en la Tierra. Esto obviamente pues se apega a rituales muy antiguos, a ideas muy antiguas, que se han ido pues preservando a lo largo del tiempo y que no quedaron en el olvido. Entonces se hace este ritual donde se pone a la persona en el medio del patio o en medio del campo, se le ponen cobijas encima, se le ponen espíritus de untar y bueno, ahí se le deja un rato hasta que sude y se le empieza a soplar alcohol o algún tipo de licor y se frota todo su cuerpo y bueno, con esto de alguna forma se arregla el espanto. Quiero señalar que sí hay muchos métodos, hay muchísimos métodos. Yo por lo menos he encontrado como 30 métodos que se ocupan alrededor de México nada más, para curar el espanto. Algo que es muy, muy sencillo para las personas que nos escuchan y que pues tienen alguna persona que crea que tiene espanto y que no es dañino ni es peligroso ni nada, es tomar té de caña de jabalí. Este té se toma muy ligerito, muy muy ligerito, como agua de tiempo todo el día, y esto va a sacar el espanto. Aquí la situación es de que la persona no tiene que tener más de una semana de que haya pasado el evento que lo asustó, que lo puso en este estado, para que se pueda tomar este té. Obviamente, pues bueno, aquí yo siempre recomiendo que primero vayan al médico, que no subestimen la opinión de un profesional, pero en dado caso de que quieran tomarse este té, pues bueno, no hay ningún problema, es una hierba completamente inofensiva. Entonces, es una de las cosas más eficaces y más sencillas que se pueden hacer para terminar con este posible daño. Pero sí, no hay que confundirlo con el mal de ojo, porque el mal de ojo es provocado por una mala intención, ya sea propia o de otra persona, y esto ya es una cuestión más energética. Aquí en el caso del espanto es simplemente reordenar la energía de la persona en su cuerpo para que no sufra de alguna enfermedad o de un trastorno crónico más adelante, o que vaya a tener hepatitis o vaya a tener algún mal en el riñón, porque esto es en lo que casi siempre deriva el mal del susto. Ok, ahora Hilde, me gustaría preguntarte, ¿quién cura el espanto? Es decir, puedo ir con un santero, puedo ir con una bruja, puedo ir con un chamán, puedo ir con los tibetanos. ¿Quién te puede curar el espanto? Aquí hay una cuestión, y es de que mucha gente duda del espanto porque dice, bueno, es que si realmente existiera el espanto, pues en todo el mundo existiría. Y en efecto, no es un mal que exista en todo el mundo, solo existe en algunos países, y existen los países en los que se cree en el espanto. Aquí yo abro un paréntesis y aclaro una cosa. Las personas somos como un cardumen de peces. Estamos, digamos, interconectados energéticamente como células, como neuronas, como un cardumen de peces que se mueve todo junto. Así somos las personas. Entonces, cuando los seres humanos pertenecemos a determinada zona, a determinado grupo cultural, también podemos padecer los males de ese grupo cultural. Sí, esto es algo ya comprobado científicamente, no es una cuestión meramente mágica, o sea, es comprobado científicamente. Entonces, obviamente, para nosotros los mexicanos que sí tenemos como esta idea, tenemos esta tradición, tenemos la idea de este mal, pues es importante saber con quién ir. Y lo recomendable pues es que lo haga, casi siempre las mejores personas para hacerlo son las mujeres, y es pues si tienen alguna abuela o alguna persona de confianza que sepa un ritual para deshacer este mal, pues yo sería lo que más les recomendaría, porque pues a veces ponerse en manos de alguien que no conoces, pues sí está difícil, ¿no? Tiene que ser alguien que les hayan recomendado. Y que sepan que realmente les va a hacer las cosas bien, porque puede ser que ustedes tengan un problema de hepatitis y ya les dijeron que tienen susto y los someten a un ritual o a una situación que no es la apropiada. Entonces es importante que sea alguien de confianza.
Bueno, pues hoy Hilde Gelson nos habló de esta tradición en particular mexicana del espanto, el llamado espanto, en el que se dice que se pierde el alma a causa de una gran impresión o de un miedo profundo. Hilde Gelson, muchas gracias por esta aportación. Ella es investigadora de lo paranormal, es parapsicóloga y hoy estuvo con nosotros. Muchas gracias, fue un placer estar aquí. Saludos a todos. ¿Tú has tenido esta experiencia o has sabido de alguien que tenga de este espanto? Comunícate con nosotros a través del Miedofón 5518-019325, mensaje de texto o de voz. Recuerda poner tu nombre y desde dónde nos escuchas. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Investigación. Continuamos con el programa, estamos recibiendo todos sus comentarios y tenemos también mensajes de voz. Hola, soy Soreli y toda mi vida desde mi infancia, bueno, desde que tengo uso de razón, he visto y oído cosas raras y la gente que está a mi alrededor también en algunas ocasiones puede ver y oír lo que yo veo. En la casa donde yo viví toda mi infancia y la adolescencia, que está ubicada en la colonia Pensil, tenía 2 escaleras y en la escalera del fondo, siempre, aún en el día, se oían pasos que ascendían, pero siempre terminaba el ruido, terminaban los pasos en el último escalón. Nunca vimos quién era ni nada, porque si nos asomábamos a los escalones, los pasos dejaban de oírse. Ahí mismo, cuando yo me ponía a planchar, de una pared que del otro lado no hay nada porque había una ventana y se podía ver hacia abajo, salía una monedita rodando de canto. A mí me daba horror siempre que yo la veía. ¿Por qué me daba miedo? No lo sé. Pero el hecho de verla que me salía la moneda de no sé dónde rodando, a mí me daba mucho miedo. Desconectaba la plancha y me bajaba con mis tíos. Esa es una de mis tantas historias. Bueno, pues ese es uno de sus mensajes de voz que también nos pueden enviar ustedes. Soreli, no cabe duda que en esa casa donde tú vivías o la que nos estás platicando hay algunas manifestaciones. Sería padrísimo que nos pudieras dar acceso para poder investigar, para tener fotografías, tener videos y saber muy bien a qué se debe todo lo que sucedió ahí. De acuerdo a lo que se ha platicado aquí, sí cumple con algunas características de cuando se hacen manifiestas esas entidades extrañas. También tenemos a Armando Sosa. Hola amigos, saludos desde Mitla, Oaxaca. No me pierdo la mano peluda de investigación todos los días y a veces duermo con mucho miedo porque sí me da terror todo lo que ahí platican. Tenemos muchas historias que algún día les voy a platicar, pues que sigan con este gran programa. Felicidades. Muchas gracias Armando, hasta allá, hasta Oaxaca. Claudia Carlson en Las Vegas. Mi mamá Julieta Arenas Casildo va a estar también escuchando este programa, pues a las 2. A Claudia y a Julieta, muchas gracias. Jesús Palacios, ¿qué significa cuando sueñas que unos changos te atacan? Muchas gracias. Me imagino, Jesús, que este es un sueño frecuente, que es repetitivo y tú sueñas con estos changos que me imagino que al despertar pues sientes sensación extraña. Fíjate que en el significado de los sueños o la referencia que te puede dar tu inconsciente pues estar relacionado con la propia intuición y suele ser un aviso de que hay personas, vamos a ponerle de adjetivo falsas a tu alrededor. Suele ser un aviso de que estás siendo objeto incluso de un engaño por parte de alguna persona que se encuentra en torno tuyo. Puede ser en el trabajo, puede ser cerca de tu casa, en familia. Tú tienes que analizar esa situación. Hay a alguien que no le debes confiar lo que está haciendo por ti y recuerda que pues debemos actuar con el razonamiento, porque a lo mejor tú en este momento pues estás actuando por instinto. Entonces por eso la presencia de esos changos en tus sueños, que una vez que tú ya analices esta situación, seguramente estos sueños van a desaparecer. Marlene Baldovino, un saludo para mis papás, los quiero mucho, de parte de su hija Marlene. Desde Xochimilco allá, una felicitación también a los papás de Marlene. Muchos mensajes que vamos a seguir comentándolos, no nos da tiempo al aire, pero fuera de él, por supuesto que todos esos comentarios en cualquiera de nuestras vías los vamos a tomar en cuenta.
Así es, Gina, pues no cabe duda que los sueños nos dicen muchas cosas de nuestra vida y que salen, por supuesto, de nuestro subconsciente. Son mensajes que van saliendo y que debemos tratar de interpretar de acuerdo a la importancia del sueño. Tú ya lo has mencionado, Gina, que muchas veces es importante saber si es un sueño recurrente, porque esto que te menciono tiene mucha importancia de acuerdo a las repeticiones de este sueño. Y bueno, las redes sociales también son parte esencial de la vida, pues actualmente. La mayor parte de nosotros pasamos gran parte del día utilizándolas. ¿Te has puesto a contar cuántas veces checas ya sea el Facebook, el Twitter, incluso que te metes a algún video de YouTube? Bueno, pues son muchas veces, ya sea por cuestiones laborales, por personales, por lo que no es sorprendente encontrarte con historias de personas que han descubierto pues cosas inusuales en las redes más populares. Pues lo que podemos platicar es el caso de Nathan, un chico que en julio del 2014 posteó lo que había estado ocurriendo en su vida por los últimos 2 años. La evidencia que presentó junto con el temor del muchacho que aumentaban conforme iba avanzando el tiempo, y este post fue abrumador. Nathan empieza contando que su novia Emily falleció en un accidente automovilístico, que estaba llena de vida, que era de esas chicas que siempre estaba en el reto, que era positiva, siempre fue feliz acampando, pero también era una completa tecnófila, siempre olía canela también. Esto es lo que comentó en una publicación de una red social. Así es, todo comenzó el 4 de septiembre del 2013, en donde Nathan había dejado activada la cuenta de Facebook de su novia. Esto lo hizo con la intención de recordarla, postear en su muro y también ver su viejo álbum de fotos. Un mensaje nuevo apareció en su bandeja de entrada. Hola. Era Emily. Nathan asumió que era la madre de la chica con quien compartía el acceso a esta cuenta. Entonces ella volvió a escribir hola. Después de un tiempo y de recibir confirmación por parte de su mamá que no se volvió a conectar desde la muerte de la chica, asumió que era alguno de los amigos de Emily que estaba pues tratando de jugarle una broma pues de pésimo gusto, eso sí. Siguió recibiendo mensajes, pero todos no tenían sentido, ya que eran reciclados de conversaciones que habían tenido en el pasado. Por ejemplo, en una conversación que ellos tuvieron fechada el 16 de noviembre del 2013, recibió un mensaje que decía simplemente así textual: las llantas del autobús. Esto era tomado de una conversación que habían tenido acerca de canciones para un viaje en carretera. Después de un tiempo, Emily comenzó a etiquetarse en fotos, y en la primera vez que vio una de estas notas de calificaciones, Nathan afirma que fue como si alguien le hubiera golpeado en el estómago. Logró tomar una captura de pantalla de 2 fotografías en las que estaba etiquetado. Él estaba solo y la etiqueta se encontraba junto a él o detrás de él. En este punto él ya no podía dormir, estaba muy enojado como para poder dormir. Afirmó el muchacho que después de mucho meditarlo se dio cuenta que las etiquetas estaban en lugares donde Emily solía pasar el tiempo con él cuando vivía. Muchas veces Nathan pues le dijo: voy a cerrar esta página de Emily, ya voy a terminar con este sufrimiento. Era algo que a él lo inquietaba, pero por sentimiento, por nostalgia, pues nunca fue capaz. Intentó entonces poner una trampa para quien pensaba que era un hacker y que quería pues hacerle algo, pero no sabía qué, no sabía la finalidad de esta persona con estarlo haciendo pues sufrir con esos recuerdos. Entonces escribió: es en verdad devastador y no sé por qué lo disfrutas. Como respuesta solo obtuvo un confuso: velas aromáticas de canela. Los mensajes solo empeoraban. A partir de ahí, el muchacho admitió que comenzó a tener miedo después de unos mensajes que decían lo siguiente: por favor, detente, no sé lo que está pasando. Nathan, no sé qué está pasando. Lo peor sucedió, imagínate, cuando recibió el primer mensaje original desde que todo comenzó. Congelándome, así, congelándome decía, y esto también pues le causó extrañeza. Esto se veía en la pantalla de su computadora. Después de un tiempo pidió ayuda en el foro, afirmando que no sabía qué hacer, si borrar la página o no. Mientras escribía lo anterior, recibió una alerta de Facebook.
Esta contenía un mensaje con una fotografía de una puerta cerrada que tenía una ventana en medio. A través de esta se alcanzaba a ver lo que Nathan identificó como su computadora encendida, y él mismo sentado frente a ella. Afirma que esta vez realmente estaba espantado, pues no sabía quién había tomado esa fotografía, y esa fue la última vez que se supo del muchacho, pues hasta la fecha no ha vuelto a escribir absolutamente nada en el foro. Este post completo que te estamos comentando puede ser encontrado todavía en la red social Reddit. ¿Tú qué opinas de esta anécdota? ¿Será acaso que Nathan era víctima de su propia inhabilidad de afrontar la muerte de su novia, o bien era ella misma que intentaba desesperadamente comunicarse con su novio? Se cree, y a lo que se ha sabido, que no fue algo inventado, que fue algo real. Es una situación muy extraña. Así es, y ya tendremos la oportunidad de nosotros platicarles algo similar que nos sucedió, pero eso lo haremos más adelante, Gina. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Tenemos todavía mucha información que compartir, por lo que te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión. Te estamos esperando. Soy Georgina Avilés y qué gusto que hayas estado con nosotros. Pásatela bien. Como tú lo dices, Gina, qué bueno que nos acompañaron en esta emisión de La Mano Peluda Investigación versión extended, porque dura 2 horas, 2 largas horas. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes en este programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Buenas noches. El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda Investigación.